Bueno, quería compartirles el día de hoy, ¿cierto? Una parábola que, si bien quizás es una de las parábolas más conocidas, quizás en el pueblo cristiano, que es la parábola del sembrador. Probablemente sea una de las más conocidas porque es una de las parábolas que en las mismas escrituras Jesús explica el significado. ¿Amén? Vamos a abrir para eso y vamos a comparar algunos paralelos en que se encuentra esta parábola. Vamos a abrir primero en Mateo capítulo 13. Vamos a ver, capítulo 13, versículo 3 en adelante. Mateo 13, 3 en adelante. Dice: Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y porque cayó en espinas, o sea, otra parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Y nos vamos a encontrar con la primera explicación de la parábola que hace el mismo Señor Jesucristo, que está en el versículo 18. Dice: Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se llega a ser infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Antes de ir a los otros paralelos, ¿cierto? Para entender algunos detalles que creo que son importantes. Primero, hay una pregunta que les hacen los discípulos, ¿cierto? En el versículo 10 dice: Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: Porque a vosotros es concebido saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no es concebido. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Ya? Y el versículo 16 dice: Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ahí les explica la parábola del sembrador. Entonces creo que el primer punto es importante, que la revelación del reino es para discípulos. No es un tema de estatus, que usted tiene que alcanzar cierto estatus y ser un discípulo, sobre otro supuestamente creyente, no. Sino que realmente todo creyente debería ser un discípulo. Nosotros vemos de que en las Escrituras nos encontramos en el libro de Hechos, que a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez. Algunos teólogos piensan que incluso fue de una manera, despectiva, ¿cierto? Sin embargo, se le llamó cristianos porque era evidente que eran seguidores o discípulos de Cristo. Nosotros vemos en su forma de hablar, en su forma de ser. ¿Ya? Entonces, la revelación del reino de Dios es para discípulos, que no hablo de las revelaciones místicas, ¿cierto? De que yo soy el que recibe revelación, el que entiende todos los misterios. Estoy hablando, cuando se habla de revelación, se habla de misterios desvelados por Dios a nuestro entendimiento, que conllevan un grado de responsabilidad. ¿Amén? Por ejemplo, dice: a vosotros es concebido, ¿ya? Dice: bienaventurados porque ustedes ven. Y hay otros pasajes donde Jesús dice: mirad, ¿cierto? Porque mirad cómo oís,
porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Ya? Y aquí dice, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y ese es un principio del reino de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos, se nos da más, pero cuando no tenemos, aún lo que no tenemos se nos es quitado. Nos encontramos con este ejemplo en la parábola de las 10 minas, ¿cierto? Donde el Señor le entregó una sola mina, él esconde la mina, le dice, mira Señor, aquí tienes lo que es tuyo, entonces dice, quitadle. Y ahí Jesús dice, ¿cómo se llama esa frase? Porque al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, es lo que nos demanda Dios. Dios no nos va a demandar algo que no podamos hacer. Y es justamente el ímpetu, la intención, la voluntad que hemos estado, hablando harto, ¿cierto? De seguir al Señor Jesucristo. La voluntad de crecer, de desarrollarnos ¿cómo podríamos decirle? La determinación, ¿cierto? De querer crecer en la fe. Aunque sea una persona que no tiene fe, que tiene luchas, que tiene debilidades, ¿cierto? Que cuesta entender la Biblia, que me cuesta leer, que me cuesta entender. Todo eso no es lo que Dios exige en sí mismo. Dios exige lo que va adentro, el impulso, esa pasión, ese anhelo, esa determinación, esa seriedad de tomar con responsabilidad las cosas del reino. Y cuando nosotros tenemos eso, se nos dará. Pero si ni siquiera tenemos eso, aún lo que tenemos nos será quitado. Entonces, la revelación del reino es para discípulos, lo cual no es un estatus, sino es un grado de responsabilidad. ¿Amén? Por ejemplo, si yo tengo 2 hijos y hay un hijo que yo, antes de irme, ¿cierto? Le digo, mira, no tomes eso porque está pintado, por ejemplo, y está fresco, no lo tomes porque es un trabajo, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Y solamente le doy esa instrucción a uno de mis hijos. Entonces llega el otro, ve de que está ahí, ¿cierto? Que es lindo y lo toca, ¿cierto? Y se mancha la mano, ¿cierto? Que mancha el piso, todo lo demás. Y el que sabía el mandamiento también lo toca. Cuando yo llegue, al que voy a castigar más es al que yo le dije que no lo tocara. Porque él sabía, le dije, no lo toques porque está pintado, ¿cierto? Etcétera, etcétera, todo lo demás. El otro no sabía y vio que era lindo, ¿cierto? Y lo tocó. Y es un principio del que habla Jesús. También él dice, el siervo que supo hacer la voluntad de su Señor y no se preparó para aquello, será castigado mucho. Pero el que hizo cosas dignas de azotes, pero en realidad no sabía cuál era la voluntad de su Señor, será azotado poco. Entonces vemos de que la revelación del reino de Dios, más que jactarse de que Dios es el que nos revela porque somos los escogidos, no tengo idea, ¿cierto? Es un grado de responsabilidad de juicio. No en el mal sentido de la palabra, necesariamente juicio, ¿cierto? Pero es un grado de responsabilidad delante de Dios. Un grado de rendición de cuentas. Por eso que la Biblia habla del tribunal de Cristo. Amén. Entonces, partiendo por eso, vamos a entender el tema de la parábola del sembrador. ¿Ya? Entonces, nos encontramos con la explicación del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que hay un grupo de personas en los cuales es sembrada la palabra en el corazón, o sea, entra por sus oídos, ¿cierto? Pero pronto viene el maligno y la saca. ¿Ya? Nos encontramos con los otros que, aquí dice, ¿cierto? Que reciben la palabra, ¿cierto? Con gozo, ¿cierto? Dice, oyen la palabra y la reciben con gozo, mas no tienen raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofenden. ¿Ya? Y después nos encontramos con los que son sembrados en pedregales, que dice aquí que son los que con el afán de este siglo o de este mundo, ¿cierto? Y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, vamos a analizar principalmente estos dos. Vamos a ver los otros paralelos primero. En Marcos 4, si mal no recuerdo. Sí. Dice, y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales,
que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados en las espinas, los que oyen la palabra, más los cuidados de este siglo, este mundo, y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Nos vamos a ir al otro paralelo, Lucas 8. Ahí está. También lo mismo. Lucas 8:13. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen y en tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados por los cuidados de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Quiero darles un ejemplo, y voy a intentar hacer esto lo más rápido posible. El pueblo de Israel, cuando Moisés es enviado por Dios a hablar con los ancianos del pueblo de Israel, ¿cierto? Él les da, las buenas nuevas, ¿cierto? De que se le había aparecido Dios, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Y que había dado la orden y que lo había enviado porque iba a libertar al pueblo. Quiero leerle el pasaje para que vean cuál fue la reacción del pueblo. Aquí está. Éxodo 4, versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén. Ya, hasta ahí estamos súper bien. Sin embargo, en el capítulo 5 nos encontramos que cuando Dios empieza a libertar al pueblo y envía a Moisés a hablar con Faraón, vemos de que se agrava el yugo contra el pueblo de Israel por causa de que Dios lo estaba libertando. Vamos a ver el versículo 9, por ejemplo. Faraón, cuando es confrontado de que tiene que ir dejar libre al pueblo, en el versículo 9 dice: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras de mentira. ¿Ya? Vamos a ver el versículo 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, habiéndoseles dicho: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, que habéis hecho arder nuestro olor, o sea, heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Amén. Entonces vemos de que justamente cuando vino la persecución, cuando vino la tribulación, por causa de la palabra de Dios que los iba a libertar, el pueblo que se empezó a amargar, no se afirmó en la promesa. Vamos a ver hasta qué punto llegó, por ejemplo, en Éxodo 6, versículo 7. Versículo 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo Jehová, y yo os sacaré, o sea, Dios está ratificando su promesa, ¿cierto? Dice: yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré para mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, nos encontramos con un ejemplo de esta parábola de esta semilla que es sembrada en pedregales. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esa raíz? Porque hay que entender de que una parábola, no es un símil, no es una similitud exacta. Por ejemplo, una parábola es un recurso literario que yo uso comparando una cosa con otra, pero no es una comparación de cada detalle, sino que es una idea principal. Por ejemplo, que yo diga,
Fui exprimido como un limón en el trabajo cuando se le saca jugo. ¿Ya? Desde cierto punto de vista, ¿cierto? Eso no quiere decir que yo tengo las características del limón. Que tengo cáscara, que soy amargo, que aquí, que allá, por el color del limón, ¿cómo se llama? El limón crece en los árboles, por lo tanto, no tiene nada que ver, sino que estoy comparando un hecho que no es una comparación estricta, sino que es una comparación de la idea. ¿Y cuál es? De que una persona fue exprimido, ¿cierto? Que fue muy, o que le tuvieron que, le tuvieron que exigir mucho trabajo. Entonces todos entendemos fácilmente eso, ¿cierto? Nadie piensa que es cierto, el que dice fui, exprimido como un limón, nadie piensa, ¿será que él es un limón, cierto? No, todos, entendemos fácilmente cuál es, la idea. Las parábolas son lo mismo. Jesús explica una idea y muchas veces nosotros hemos interpretado las parábolas, ¿cierto? Muchas veces buscando cada detalle en una parábola que no lo tiene porque Jesús está comparando una idea principal. Acá es exactamente lo mismo. Así como una semilla, cuando es sembrada en un terreno rocoso, crece rápido, pero no puede generar raíz porque hay piedras que no lo permiten, y llega el sol, ¿cierto? Cuando viene el sol, cuando viene, ¿cierto?, el tiempo complejo, rápidamente se seca, ¿cierto? Así también son el tipo de creyentes que reciben la palabra, ¿cierto?, con gozo, con alegría, pero esa palabra no genera fruto, no provoca fe, no se cimienta, no genera raíces. Por lo tanto, cuando viene una aflicción, una tribulación, simplemente me olvido de la palabra porque no tengo raíz en mí, que esa raíz es fe, hermano. No es que, cierto, que usted compare que la raíz crece así y allá, entonces ¿cuál será la raíz? Es simplemente fe. Que la palabra genere fe, genere convicción profunda, un cambio profundo en mi interior, de adentro hacia afuera, una convicción, una certeza, una voluntad férrea a seguir a Dios, una transformación, un impacto profundo. ¿Ya? Entonces, puedo recibir con gozo la palabra, me puedo gozar en las promesas, porque ¿quién no se goza si alguien te dice, el Dios Todopoderoso te va a bendecir, te va a librar, va a cambiar tu matrimonio, te va a bendecir, va a cambiar a tu marido, va a cambiar a tu esposa, va a estar con tus hijos, te va a sacar de la droga, te va a sacar de las deudas? ¿Quién al principio no se alegra de eso, cierto? Dice, ¡ay, qué bueno! Pero cuando vemos de que no pasa el tiempo que queremos o como queremos, nos escandalizamos, nos amargamos, nos ofendemos con Dios. Y ojo de que, por ejemplo, en Mateo, cuando habla de esa palabra escandalizar, se me perdió aquí está. ¿Cierto? En Mateo, cuando habla de, ¿cierto?, esa palabra escandalizar o se ofende, es esa palabra que se entrampa o se inclina o se incita a pecar. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros recibimos la palabra, la oímos, la entendemos en cierta manera, que Dios me quiere bendecir, que Dios me quiere hacer esto, etcétera, etcétera. Pero ese entendimiento no queda un entendimiento que transforma el corazón, que produce un cambio, que renueva mi entendimiento, que produce un cambio interno en mí, un cambio en mi forma de pensar, en mi forma de ser, que me impacta. Amén. Por eso que muchas veces cuando viene la persecución, la aflicción, o cuando no pasan las cosas como esperamos, dejamos de creer. Entonces no es una comparación exacta, sino que Jesús está comparando una idea. ¿Ya? Así pasó con el pueblo de Israel, ¿cierto? Se les entregó una promesa, ellos ya llevaban muchos años en esto, ¿cierto? Se les entregó una promesa que Dios los había visitado, los iba a libertar con mano poderosa, etcétera, etcétera, y Dios, para rectificar, hizo que Moisés hiciera las señales, ¿cierto? Entonces el pueblo creyó, realmente es Dios el que llegó, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Adoraron, Dios nos va a libertar, todo lo demás. Y cuando empieza el tema, cuando llega Moisés, ¿cierto?, habla con Faraón, deja ir libre a mi pueblo, entonces ¿qué pasó? Se agravó la servidumbre. Harán ahora todos los ladrillos sin paja, no se les dará paja, ellos tendrán que ir a buscarla y tendrán que hacer lo mismo que hacían siempre. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es imposible que nos exijas lo mismo. No sé.
para que no oigan, ¿cierto?, a Moisés que les está contando que los va a sacar de acá. Entonces, claro, se vieron, en aflicción, porque los egipcios tenían poder hasta para matarlos. Entonces el pueblo se amargó, dice que estaba en congoja de espíritu. Y eso nos pasa a nosotros, porque no dejamos de que la palabra de Dios eche raíces. Y la Escritura dice, arraigaos y fundamentados en amor, arraigaos en Cristo. Cuando se ocupa, o cuando Pablo ocupa este concepto de arraigaos en Cristo, está hablando de que realmente dejemos de que la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los designios del Señor Jesucristo, la forma de vivir que Él demanda, que Él establece, su moral, sus valores, hagan raíz en nosotros. No es una metáfora, sino que realmente que empiecen a tener efecto e influencia en lo más profundo de nuestro ser. Y ese es el proceso de conversión. Y ese es el proceso que usted debe realizar. Dejar que la palabra de Dios, que los preceptos, la moral, los mandamientos, la voluntad de Jesucristo, lo que Él ha determinado que es bueno, lo que Él ha determinado que es malo, ¿cierto?, empiece a echar raíces. El carácter de Jesús empieza a echar raíces, empieza a tener influencia en lo más recóndito de su consciente y de su inconsciente. ¿Amén? Entonces, cuando tenemos esa disposición, ¿cierto?, cuando tenemos eso, se nos dará más. Entonces, tenemos esa disposición de ser transformados. Entonces vamos a poder echar raíces y no vamos a terminar en una congoja de espíritu en la cual vamos a terminar desoyendo a Dios. Porque así, terminamos. Después viene alguien y nos dice, confía, Dios está contigo, sí, sigue adelante. Más de lo mismo. Quiere estar Dios conmigo. ¿Por qué? Porque no tenemos raíz, no tenemos fe. No hemos dejado que la palabra de Dios produzca fe, porque la fe se produce de una manera consciente, de una transformación, de un impacto de la palabra de Dios, cuando realmente yo determino y realmente establezco que la palabra de Dios es lo más importante de mi existencia. Miren, hay predicadores que han dicho tantas tonteras. Por ejemplo, uno dijo, hace poco, en una entrevista que le hicieron, ¿cierto? Le dicen, ¿tú ocupas, la Biblia para todo? Y él dice, no, eso sería idolatrar la Biblia. Entonces, un pastor, ¿cierto? Entonces, no es que usted, ¿cierto?, que usted haga una idolatría a estas hojas, a estas letras que están aquí y que ponga la Biblia, ¿cierto?, en un altar. Pero la palabra de Dios es la Biblia, o la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios que Dios nos dejó. Usted dirá, ¿pero qué pasa con el rema de Dios? Sí, el rema de Dios es cuando Dios nos habla por medio de las Escrituras una palabra o un mensaje que llega a nuestras vidas, ¿cierto?, para el hoy y el ahora. El rema de Dios va de acuerdo a las Escrituras, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que, cuando usted, mire hermano, examínese, ¿la Biblia es lo más importante de su existencia? ¿Su vida gira en torno a las Escrituras? ¿Cuál es el problema? Que el diablo nos ha engañado muchas veces. Es decir, los religiosos son los que la Biblia la toman para allá, para acá, porque quizás en parte sí ha habido un extremo. Yo participé en congregaciones donde había un endemoniado, por ejemplo, ¿cierto? Y iban con la Biblia, con el libro, y lo tocaban en la cabeza y se ponían la Biblia acá para que no les pegara. Eso es una ridiculez, perdón que lo diga. La palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva. Y es más, las Escrituras dicen, tu palabra es verdad, ¿cierto? Y dicen de que Jesucristo es la verdad, que Él es el Logos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender de que no es el libro en sí mismo, estos papeles, los que nos van a proteger. No es que usted tenga la Biblia abierta en el Salmo tanto, ¿cierto?, ahí para que lo proteja de los malos espíritus. Sino que es cuánto usted asimila la palabra de Dios en su vida,
como la verdad, como la moral absoluta. Cuánto usted lo hace vida en usted. Y eso, amados hermanos, es lo que va a determinar, ¿cierto?, cuán importante es las Escrituras para usted. Entonces, no nos justifiquemos con la religiosidad de unos para no entender de que la Biblia, la palabra, debe ser el centro de su existencia. Porque la palabra de Dios debería determinar sus pensamientos, si sus pensamientos están bien, si su forma de actuar está bien, si su moral está bien, si sus decisiones están bien, si sus reacciones están bien, etcétera, etcétera, si sus sentimientos más profundos, más ocultos, son gratos delante de Dios. La Biblia, cuando usted entienda de que las Escrituras son el centro de su existencia, recién le será dado más. Y ahí recién se va a cumplir: el que tiene, aún se le dará. Porque esa es la riqueza más grande que usted puede sembrar. Que aprenda que las Escrituras son el centro de la existencia de su vida. No de una manera religiosa como el libro, que la Biblia, que el versículo, que los pasajes, que me lo aprendo, que los cito, que los tiro para afuera. No, cuando usted aprenda que tiene un amor, una pasión inspiracional por las Escrituras, de hacerlas vida en usted. Aunque no tenga una capacidad mental para poder aprenderse los versículos, recordar dónde está escrito y el pasaje y el versículo. Eso no tiene nada que ver. Puede contribuir, claro que sí. Pero si no lo tiene, eso no es lo que Dios exige. Lo que Dios exige es un amor, una pasión férrea aunque usted diligentemente esté haciendo y verificando que las Escrituras se hagan vida en usted. Amén. Y ahí podemos decirle que usted va a estar haciendo que Jesucristo eche raíces en usted. Entonces, así como el pueblo de Israel, ¿cierto?, nosotros muchas veces también. Empieza un periodo de ministración, donde Dios da luz. ¿Sabes qué? Tienes que cambiar ciertas cosas. Como esposo, como papá, como mamá, como cónyuge, como trabajador, como persona, como mujer, en cualquier área o en muchas áreas. Quizás Dios da luz que hay un mal carácter, o que hay un trauma, o que hay una maldición, o incluso hay demonios que hay que sacar, etcétera, etcétera. Y usted se somete, ¿cierto?, al proceso donde Dios le asegura que en Cristo Jesús somos más que vencedores, ¿cierto?, que Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina, ¿cierto?, que a libertad fuisteis llamados. Entonces Dios le hace la promesa que usted va a ser libre de las garras de Satanás, porque, ¿cierto?, Él despojó a los principados y potestades. Usted va a ser libre de las maldiciones porque Él se hizo maldición, quitó el acta de los decretos en nuestra contra. Usted va a pasar de muerte a vida y usted se afirma de todas esas promesas. Pero cuando se mete en el proceso donde Dios lo va a libertar, le va a cambiar sus estructuras mentales, botar los prejuicios, el cómo usted piensa que... Porque muchas veces nuestra manera de pensar es una maldición. Porque nosotros tenemos estructuras mentales que son de maldición para nosotros mismos, para nuestra familia, etcétera, etcétera. Y cuando usted se mete en el proceso, ya sea de liberación, echar fuera demonios, ¿cierto?, de transformación, de cambiar, donde Dios empieza a mostrar ya con detalle, esto tienes que cambiar, esto sí, esto no, y empiezan a haber ciertas demandas, y el enemigo se empieza a levantar, ¿cierto? Porque ahora se empieza a manifestar como lo que es, porque ya fue descubierto, ¿cierto? Entonces empieza, ¿cierto?, a manifestar realmente como un enemigo de las cosas de Dios. Y no solamente con demonios, hermano, para que no piense que esto es solo de demonios, sino que cuando empieza Dios a confrontar su carácter, su forma de ser, y su mismo carácter, su carne empieza a ejercer, el razonamiento. No, pero ¿cómo va a ser tan así? Si no es tan así, si están acá, pero que el otro pastor dice esto, pero que el otro predicador predica en esto, pero ¿cómo si no es tan así? ¿Cómo va a ser tanto? ¿Cómo va a ser aquí? Que ya, y ya. Entonces, cuando nos vemos en esa controversia, decimos, chuta, ahora tengo más problemas que cuando no era cristiano. ¿Y qué pasa? Después cuando dice, ¿y continuamos con la administración? No quiero nada. Entonces, cuando nos metemos en un discipulado, cuando metemos en una transformación, en consejería, se nos transforma la vida y se presentan obstáculos, oye, justo cuando me voy a ministrar es cuando más problemas hay, cuando más cosas pasan. Y esa es la prueba, hermano, esa es la aflicción, y ahí es donde yo tengo que dejar de que la palabra empiece a echar raíces, decir, no
Yo tengo que luchar por esto. El reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan. Tengo que luchar. Si no puedo ese día, puedo otro. Si no se puede ahora, puedo otro. Si me tengo que humillar, me humillo. Sí. Pero en ese proceso yo empiezo a echar raíz, empiezo a generar fe, empiezo a generar perseverancia, empiezo a tener paciencia. Amén. Pero muchas veces nos quedamos ahí en el camino. Y somos como la semilla plantada en los pedregales. Amén. Entonces, así como el pueblo de Israel, muchas veces Dios empieza a confrontar a nuestros enemigos, demonios, maldiciones, nuestro carácter, o incluso, miren, ¿cierto? En una familia donde hay una persona que solamente, ¿cierto?, es creyente, es convertida y empieza a vivir conforme a la moral de Dios y empieza a tratar de, ¿cierto?, hacer las cosas bien, ante los ojos de Dios. Y la gente de la familia se le levanta aún en contra. La ridiculiza, le dice aquí, le dice allá, que ahora tú, que el santurrón, si te conocemos, sabemos cómo eres. Un montón de cosas. Entonces, aparentemente en su conversión, en creer las promesas, se levantó una aflicción más grande. Pero ¿qué dice Dios? Perseverad en hacer lo bueno y a su tiempo segaremos. No os canséis de hacer el bien. Que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay aflicción aquí, que nos desmotivamos y dejamos de vivir para Dios, ¿cierto? Y empezamos a que nos arrastre la corriente. Mira, hermano, nadie dice de que las situaciones como esas o otras, nadie dice de que no nos tienen que causar, ¿cómo se llama?, desánimo. Obviamente que no es grato que te estén insultando y más, ¿cómo se llama?, gente que, ¿cómo se llama?, uno quiere mucho, ¿cierto? Entonces, nadie dice de que tengo que andar con una sonrisa, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de oreja a oreja. ¿Amén? Sin embargo, el tema es no desmayar, seguir dando fruto de crecimiento, de fe. Busco más de Dios porque reconozco que soy débil, ¿cierto? Entonces, nadie dice de que no tiene que sentir el sentimiento de frustración o de pena o de angustia o de rabia, sino es que cómo confronta eso. Reconozco mi debilidad, me voy a los pies de Cristo, empiezo a buscar más de Dios, sigo perseverando, esperanzado, ¿cierto?, en la esperanza que Dios me ha dado, en las promesas de Dios. Amén. Y ese proceso en sí mismo empieza a hacer que empieza a provocar un cambio en mí. ¿Amén? Nos encontramos también con el otro ejemplo de las otras semillas que son caídas, ¿cierto?, en un terreno donde también había maleza. O sea, habían cosas sembradas, ¿cierto?, que eran espinas, ¿cierto? Y dice el Señor Jesucristo que crecida, ¿cierto?, esta también crecieron las espinas y con el tiempo la ahogaron y se hizo infructuosa. Les vuelvo a reiterar, una parábola no es una comparación literal, donde yo digo, ¿qué son las espinas? Las riquezas del mundo son como espinas porque pinchan. No, sino que realmente lo que, ¿cierto?, el Señor Jesucristo está comparando una idea. Así como una semilla cuando es sembrada en maleza crece y no puede dar fruto porque las otras ¿cómo se llama?, ahogan, así también cuando una persona recibe la palabra, puede que la entienda, puede que sea creyente, cristiano, etcétera, etcétera, recibe la palabra, si no deja de amar las riquezas y afanarse por las cosas de esta vida, y ojo que no está hablando solo del dinero, porque miren, dice en el paralelo de Mateo, el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Miren, no es en sí mismo el dinero el mal, sino el amor al dinero, como dice Pablo. El amor al dinero, no el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Amén? Entonces, ese amor, ese engaño de las riquezas, de que por medio de lo que yo tengo identidad, por la casa que tengo, por el auto que tengo, por la ropa que tengo, por el sueldo que tengo, por la cuenta bancaria que tengo, es lo que soy. Si no lo tengo, dejo de ser. ¿Amén? Es donde está puesta nuestra identidad. Vamos a ver el paralelo de Marcos. Bueno, encontré el de Lucas primero. Vamos a buscar el de Lucas. Lucas 8. Aquí está. Versículo 14.
y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados por los cuidados y las riquezas. Ojo, que no es solamente todo lo que tiene que ver con dinero. Los cuidados y las riquezas y de los pasatiempos de la vida. Cuidados, riquezas y pasatiempos de la vida. Y aquí yo les quiero compartir un versículo bíblico que realmente quisiera poder o hablar más rápido o que el tiempo se detuviera cuando predican. Déjenme buscarlo acá. Que este es importante. Primera de Corintios 3:3. Y aunque es un solo versículo, podríamos hablar mucho de ello. Que el otro día el Señor me puso este versículo en el corazón. Y hay una gran verdad detrás de esto. Primera de Corintios 3:3. Miren, aquí hay una exhortación de Pablo contra los cristianos, ¿cierto? Que son carnales, que deberían ser ya maduros por razón del tiempo, no cierto necesariamente de razón del tiempo cronológico, sino del tiempo que se le ha invertido, de las cosas que Dios les ha dado, etcétera, etcétera. Versículo 3. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y en esa frase Dios me hablaba. ¿No sois carnales y sois como hombres? ¿Por qué dice sois como hombres? Porque nosotros como cristianos, amados hermanos, nosotros como creyentes, debemos entender que vivimos en una nueva naturaleza espiritual. Por eso que es un problema muchas veces tratar de hacer sanidades psicológicas o psiquiátricas en el cristianismo. Porque tratamos de redimir y intentamos hacer que el hombre pueda reconciliarse con un modo de pensar natural. Yo no quiero decir con esto, ni quiero, avalar el pensamiento místico, ¿cierto? Que prácticamente flota en el aire, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Sino que realmente lo que mostramos aquí, de que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra forma de pensar, la influencia del Espíritu debe ser tal que nuestra forma de ser debe ser diferente. Cuando nosotros encontramos en lo natural, ¿cierto?, las explicaciones de lo que nos pasa, creo que está bien. Cuando nosotros queremos encontrar la solución, yo creo que hay un problema. Por ejemplo, miren hermanos, si usted tiene problemas en su salud, ¿cierto? En su salud con diabetes, con hipertensión, etcétera, etcétera, o quizás va para allá. Usted debe entender de que debe cuidar su cuerpo. Eso es parte de la diligencia y el agradecimiento con Dios y cuidar nuestro templo, ¿cierto? Entonces yo debo preocuparme de no matarme antes de tiempo, porque muchas veces con lo que comemos nos matamos antes de tiempo o con lo que hacemos o con lo que no hacemos, con una vida sedentaria, por ejemplo. Miren hermanos, por eso que es importante nosotros no predicar el reino con el sesgo de lo que nosotros vivimos, naturalmente. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta hacer actividad física. Creo que me siento bien haciendo actividad física y lo hago porque me gusta sentirme bien haciendo actividad física. ¿Ya? Cuando puedo, obviamente. ¿Cierto? Entonces, si yo no pongo mi vista en las cosas espirituales, todas mis prédicas, todos los mensajes irían, relacionados con que usted tiene que hacer ejercicio, que no sea sedentario, que no se quede en la casa, que salga a hacer ejercicio, y buscaría textos bíblicos que lo avalan, y pasajes bíblicos, que la comida sana, que aquí, que allá, que el ejercicio, que la actividad física, que las hormonas que se mueven aquí, que producen. Entonces, yo me iría a un extremo. Y no solamente con mi vida, sino transmitiendo algo que Dios no quiere que yo transmita. Porque Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Ahora,
en un punto de vista práctico, ¿es necesario que usted haga actividad física para que esté, ¿cómo se llama?, saludable su cuerpo? Sí, claro que sí, es bueno, pero no es lo más importante de la vida. ¿Es bueno que usted coma sano? Sí, pero eh, no se tiene que afanar en aquello. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender de que no podemos buscar la solución en las cosas naturales cuando las soluciones son cosas espirituales. Sin embargo, hay cosas prácticas que son lógicas en el reino de Dios y no por ser prácticas dejan de ser espirituales. Por ejemplo, ¿usted debe comer bien? Sí, porque debe cuidar su templo. Si usted no quiere tener hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina y morir 20 años antes de lo que quizás podría llegar, ¿cierto? Cuídese. Coma bien, a sus horas. Es que es muy caro comer sano. Nadie le dice que se compre cosas raras y cosas. Evite las cosas que usted sabe que le causan daño y que puede evitarlas y quizás cambiarlas por otras mejor. Coma menos. No, es que ¿cómo voy a comer? Como un poco menos, hermano. Siempre nosotros nos vamos a un extremo para decir, no, que cómo voy a hacer esto. Como un poco menos, hermano. Si usted se come, no sé, si usted se come 4 panes en el día, cómase 2. ¿Cómo se llama? El agua, ¿cómo voy a estar tomando agua todo el día? Tome más de lo que toma ahora. ¿Cuánto toma? No, nada. Bueno, tómese un vaso. Parta por algo. Cosas prácticas. Que son espirituales porque usted lo hace porque tiene una responsabilidad delante de Dios con el cuerpo que Dios le dio. De cuidarlo, de poder llegar de una mejor manera a la vejez que quizás alcancemos o no, para poder tener fuerza, ánimo y, ¿cómo se llama?, vitalidad para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas que tienen muchos años, ¿cómo se llama?, de repente dicen, ojalá no hubiese llegado tan mal ahora, porque ahora quiero servir a Dios, quiero hacer un montón de cosas, y siento que ando 5 pasos, ¿cierto?, y termino cansado, ¿cierto?, porque tengo así un tremendo corazón bueno. Entonces, cuídese, pero no se vaya a un extremo para justificar que no lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, son cosas prácticas que son espirituales, claro que sí, pero no es el centro. Usted tiene una responsabilidad delante de Dios de cuidar su cuerpo. Si usted no hace ninguna actividad física, no es que no me alcanza el tiempo, no se vaya a un extremo. Es que no tengo tiempo para nada, ¿cómo van a exigir que haga actividad física? ¿Hay algún tiempo donde pueda hacer 2-3 minutos o algo? Sí, háganlo, parta por algo sencillo. Es que voy, ¿cómo se llama?, en auto, ¿cómo se llama?, a comprar a la esquina, vaya caminando. No sé, cosas simples. Entonces, son cosas prácticas que son espirituales porque yo tomo una responsabilidad de cuidar mi cuerpo. ¿Cuál es el problema? Cuando eso se convierte en un afán. Pero tampoco es el centro de la predicación del Evangelio. Por eso que cuando yo les hablé de ¿cómo se llama?, ayuno, ¿cierto?, no me enfoqué en los beneficios naturales que trae el ayuno. Porque yo no quiero provocar en ustedes, ¿cierto?, que ayunen porque voy a estar más delgado, porque voy a estar sano, porque se me va a curar esta enfermedad quizás, porque puede ser que se le cure como puede que no. Porque como les dije, los estudios científicos puede que pasen 10 años más y que salgan otros estudios en 10 años más y digan que no es tan bueno hacer ayuno. Porque ahora está muy de moda. Pero hace 20 años atrás no. Pues hace 20 años atrás era bien visto en el entrenamiento de los deportistas comer cada 2 horas, por ejemplo. Comer poquito, pero comer a cada rato. Ahora se dice que no, que tienes que hacer por lo menos 12 horas de ayuno. Entonces, puede ser que en 10 años más cambie. ¿Ya? Entonces, nos tenemos que enfocar, ¿cierto?, amados hermanos, en el reino. Entonces, ¿cómo se llama? Al punto que voy, que aquí Pablo dice, vosotros sois carnales, ¿cierto?, y vivís como hombres. Entonces, hay cosas prácticas naturales que no dejan de ser espirituales como estas, ¿cierto? Cuidarme, comer bien, que son espirituales porque las enfoco en que tengo que cuidar mi cuerpo, porque tengo que estar en las mejores condiciones posibles para servir a Dios, y servir a Dios no es simplemente el ministerio, sino para ser papá, para poder trabajar, para poder estar con mis hijos, jugar con mis hijos. Por ejemplo, yo ahora doy gracias a Dios, ¿cierto? Miren, yo quería tener, ¿cómo se llama?, un hijo, ¿cierto?, a los 24 años. ¿Cómo se llama?, ese era el plan mío. Pero tuve, ¿cómo se llama?, a mi primer hijo a los 33 años. Bueno, lo tuvo mi esposa, yo no, pero a los 33 años, 33, 34 años. Entonces,
Ahora quizás yo quisiera tener más vitalidad de los veintitantos, pese, ¿cierto?, a que tengo harta vitalidad porque todavía soy muy joven, ¿cierto? Pero gracias a Dios también por el cuidado del cuerpo puedo jugar con él, lo puedo levantar, lo puedo tomar en brazos, todavía puedo cargar cosas pesadas cuando vamos a comprar, que no tengo que depender de nadie, etcétera, etcétera. Entonces quisiera que cuando mi hijo tuviera 12, 13 años, poder tener esa vitalidad que va a ser en 12, 13 años más, cuando yo ya tenga como 50 años, quisiera poder jugar también con él o estar con él como estuvo el padre mío conmigo. Porque cuando yo tenía 12, 13 años, él tenía 37, la edad que yo tengo ahora, por ejemplo. Entonces, claro, él tenía mucho vigor, mucha vitalidad. Pero cuando mi hijo tenga esa edad, yo, ¿cómo se llama? Voy a tener 50. Que no es que sea viejo, pero obviamente tengo otra condición que no es la misma de los treinta y tantos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, también tengo que ser cuidadoso, porque yo tengo una responsabilidad espiritual de ser papá en todos los sentidos. No es lo principal, pero son cosas que también son espirituales y son prácticas. Pero no puedo buscar en lo natural las respuestas de lo que es esencialmente espiritual, porque si no me vuelvo una persona carnal. Por eso que yo les decía de que no puedo hacer psicología en el cristianismo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque voy a dar respuestas naturales a cosas que deben tener respuestas espirituales. Entonces tenemos que entender de que nuestra forma de pensar, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de ser, ahora vive en otra realidad, en otra dimensión, por si usted lo quiere entender así. En otra realidad, en otra dimensión diferente. Nuestra manera de enfrentar la vida, que tampoco es una presunción. Por ejemplo, decir, ¿y para qué nos cuidamos tanto? Porque Dios es el que tiene determinado mi vida, hasta qué años voy a vivir. Aunque yo me cuide, voy a vivir hasta el día que Dios quiera que me muera. Y si no me cuido, yo voy a vivir hasta el día que yo quiera que me muera. No, eso es presunción. Usted tiene que ser diligente en los días que Dios le dio para vivir, ya sea que muera mañana, que mueran 20 años más, que viva hasta los 100 años, hasta, no sé, pero llegar diligentemente incluso con mi cuerpo. ¿Amén? Entonces, no es tampoco una super fe, ¿cierto? De que yo, la enfermedad, tengo esta enfermedad y me despreocupo, total, Dios me sana. Porque nosotros vivimos, ¿cómo se llama? Pues un ejemplo de un pastor que no se cuidó nunca la hipertensión, no se cuidó nunca la diabetes, y pasaron años, ¿cierto? Y llegó un momento que estuvo a punto de morir, estuvo 4 meses en coma, ¿cierto? Entonces, él, con su presunción, decía, no, sí, tengo esta enfermedad, pero Dios es mi sanador, Dios es mi sanador. Y estuvo al borde de la muerte. Por misericordia de Dios sobrevivió. ¿Amén? Entonces, es importante no vivir como hombre. Nosotros vivimos en una dimensión, pero no en una exageración religiosa. Vivimos en una nueva dimensión, en una nueva forma de ser. Y esa frase, vivir como hombres, tiene bastante relación con esta parábola donde habla, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, que hay cierto tipo de oyentes de la palabra, que muchas veces oímos la palabra y los afanes de este siglo, las riquezas y los cuidados de esta vida ahogan la palabra, compiten con la palabra, ¿cierto? El cuidado de mi cuerpo, el cuidado de mi salud, el cuidado de mi psiquis, y todas esas cosas son cosas que en mi corazón empiezan a competir con la palabra. El cuidado de las riquezas, el estatus social, por ejemplo, en cómo voy a criar, ¿cierto?, a mis hijos. Ahora está muy de moda un tema que, ¿cómo se llama? Se llama crianza respetuosa. Que yo personalmente creo que hay muchas cosas que son bastante buenas. Que creo que ¿cómo se llama? Se ha podido concluir cosas que se han hecho en el pasado, que se han creído que son buenas, ¿cierto?, que son malas, y se ha cambiado o se intenta cambiar el sistema con los hijos. Pero hay cosas, que son bastantes, que son una exageración y que van en contra de los principios divinos para criar a los hijos. Entonces muchas veces esas cosas, por ejemplo, empiezan a competir con lo que dice la palabra de Dios y yo le empiezo a dar más importancia. Eso es ahogar la palabra de Dios con los cuidados de la vida. Con mi apariencia, con mi apariencia física, con que si tengo un problema, no, este problema es serio. No voy a pedir consejo y que oren. Esto es serio. Voy con el psicólogo. Cuando hay cosas serias, o sea,
es como que en el cristianismo vivo una magia, ¿cierto? Para las cosas superficiales ya qué lindo, pero cuando digo, no, esto es salud mental seria, ¿cierto? Entonces no, tengo que ir donde un psiquiatra. Lamentable, porque eso muestra que esos afanes y esos cuidados de la vida ahogan la palabra en mi corazón. Y por eso no damos fruto. Porque nosotros hacemos que otras cosas compitan con la palabra de Dios. No es una super fe, ojo. No es que, tengo, ¿cómo se llama?, un problema porque tengo síntomas de, ¿cómo se llama?, depresión, ¿cierto? Que son evidentes, tengo síntomas de depresión. Total, Dios es mi sanador y mi salvador y no les hago caso. No es eso. Es a quien recurro. Amén. Entonces, amados hermanos, eso significa ahogar la palabra de Dios con los afanes, los cuidados de la vida. No solo de las riquezas y del amor al dinero. Muchas veces esos afanes son mis conocimientos clínicos, de salud, mis conocimientos de psicología, etcétera, etcétera. O mis conocimientos de filosofía. ¿Amén? O incluso mis experiencias. Y aquí quiero leerles el paralelo de Marcos 4 para terminar con este tipo de personas que oyen la palabra de Dios. Estos son los sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, más los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas. Acuérdense, el cuidado de este siglo no es solamente plata, dinero. ¿Ya? Miren, les voy a dar un ejemplo y espero que no lo malentiendan. Por ejemplo, Pablo hace una distinción entre una persona soltera y una persona casada. Dice, por ejemplo, el casado tiene cuidado de las cosas de esta vida, de cómo agradar a su mujer. En cambio, el soltero, ¿cierto?, se cuida 100% de agradar a Dios, o debería, ¿cierto? O sea, aquí está Pablo hablando de que la soltería puede ser vista como una bendición. Quizás no para que se quede soltero, pero para que entienda de que en su soltería no se enfoque en querer casarse, enfóquese en hacer todo lo que Dios quiera, porque cuando esté casado va a estar limitado en cierta manera. Porque cuando usted se casa ya dejan de ser dos, son uno y los dos cumplen el llamado. Pero el contexto que Pablo está hablando de las personas que se afanaban con casarse. ¿Ya? Entonces, dice, así también una doncella, ¿cierto? Ella se preocupa de agradar en Dios en pureza, en santidad, en todo. Sin embargo, cuando está casada, se tiene que preocupar de las cosas de esta vida, de cómo agradar a su esposo. Por lo tanto, si usted se va a casar, cásese con un propósito de Dios. Tiene que tener, pero ese es, otro tema. Pero voy al punto de que muchas veces los cuidados de esta vida, ¿cierto?, pueden ahogar la palabra de Dios. No significa que usted tiene que desatender a su esposa, o desatender a su esposo, o desatender a sus hijos. Atienda a su esposo, atienda a su esposa, atienda a sus hijos, con el propósito de Dios en hacerlo. Manifestar amor, el amor que Dios le demanda, el respeto que Dios le demanda, el tipo de relación que Dios le demanda con su familia. Amén. Entonces, ¿qué más dice? Los cuidados de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias que hay en otras cosas. Y esto se puede dar en el misticismo. Yo tengo codicia de ser el ungido, de ser el que Dios le revela, de ser el maestro, de ser reconocido como una persona madura, y un montón de cosas. Y esa codicia ahoga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hace infructuosa. Porque compite con la verdadera voluntad de Dios. Yo lo hago competir en mi corazón. Y esto pasa mucho, ¿cierto? Y yo les hablo de esto porque yo lo viví con experiencia propia. Quiero figurar. Quiero ser reconocido. Y la plataforma que más al alcance tengo es la iglesia. Porque muchas veces es fácil ser reconocido, ¿cierto?, en la iglesia. Si yo hablo de super revelaciones que tengo, la gente se va a admirar. Oh, vio ángeles. Oh, tuvo una experiencia. Oh, tuvo sueños. Oh, lo que dijo se hizo realidad. Oh, luchó con un brujo, con una bruja. Oh, entonces es fácil, entre comillas, fácil porque hay gente que se deja, deslumbrar por eso, que no debería de haber. Es fácil, si yo hablo de grandezas, hablo como un grande en la iglesia, prontamente voy a alcanzar la admiración de muchos. Y eso, entre comillas, es fácil de hacer en la iglesia, y por eso que la iglesia muchas veces es muy manipulable.
Porque muchas veces nosotros nos dejamos deslumbrar por cosas que no tienen relevancia. Y no tenemos un corazón de una admiración por las cosas que realmente son de Jesucristo, por la persona de Jesucristo. Y tenemos un corazón idólatra. Hay gente que se jacta de muchas cosas. Se jacta, no, yo tengo experiencia en esto, en lo profético, ¿cierto? Y los ángeles, ¿cierto? Y aquí Dios nos mostró y Dios nos reveló. Hermano, yo creo que usted podría contar con los dedos las veces que yo he dicho, Dios me habló, por ejemplo. O Dios me mostró, o Dios me reveló. Y creo que nadie podría decir que lo he hecho con una jactancia. Dios me mostró una revelación y por lo tanto esa es la verdad absoluta. Dios nos ha dado por misericordia muchas manifestaciones bastante profundas. En lo profético y en muchas otras cosas. Muchas, ciertas experiencias de las cuales yo, algunas, nunca he hablado. Quizás con una o dos personas. Y no es mi intención hablarlo, ni tampoco eso afirma que yo soy un siervo de Dios. ¿Amén? Mi firmeza que soy un siervo de Dios realmente se da en el llamado de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, pero no en las experiencias que puedo tener. Y Dios nos ha dado con mi esposa y personalmente experiencias que tienen que ver con lo profético, por ejemplo. Por eso, hermano, que yo no me dejo, deslumbrar. Ni ando hablando en ese idioma, ¿cierto? Dios me mostró, Dios me reveló, que la reveló. Porque no es necesario, hermano. ¿Para qué? ¿Amén? Entonces, aún esas cosas pueden ahogar la palabra de Dios, porque tengo una codicia de admiración, una codicia de ser grande, de ser reconocido, de tener un ministerio portentoso, un ministerio que alcance aquí, que digan, oh, estás creciendo. Hermano, ¿cómo se llama? Con mi esposa nosotros hemos recibido el menosprecio por ser una congregación pequeña. Ya van 4 años, ¿cierto? Llevan 4 años y son 8 personas. O de repente, y ¿están bien? ¿Aún se reúnen? Sí, nos reunimos desde hace 4 años. Ya, qué bueno. Entonces, pero nuestro motor no es ese, hermano. Nuestro ímpetu es ministrar el reino al corazón de las personas que Dios nos ha dado. Quizás en otros lados tienen otra función que también es verdaderamente válida delante de Dios. Tienen una función más evangelística. Amén. Pero yo no quiero llenar una iglesia con gente que no está realmente convertida. O con gente que no quiere ser discípulo. Porque a eso no me mandó Dios. Dios me mandó a ser discípulos. A ser discípulos. Y esto no es algo mío, una revelación mía que es como el llamado mío. Es el llamado a la iglesia. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Muchas veces nos enfocamos con simplemente la frase ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y pensamos que predicar el evangelio es simplemente dar una voz y que te oigan ya 1, 2, 3 por mí. Cumplí. Ir y hacer discípulos. Y eso conlleva mucho trabajo, ¿no? Amén. Entonces, tenemos que entender que incluso esas cosas religiosas pueden ahogar la palabra de Dios y no damos frutos divinos, damos frutos carnales muchas veces. Y de eso está muy lleno. Y esos son los creyentes que dice ahí que se siembra la palabra de Dios, pero hay espinas. Las codicias, los cuidados de la vida, del mundo. Jesús dice que el gobierno de la iglesia o el liderazgo de la iglesia no puede ser como el del mundo. Dice, en el mundo a los que ejercen señorío se les dice bienhechores, pero entre ustedes no será así. Hay otra realidad, por eso que muchas veces nosotros vivimos como hombres y tenemos que entender de que nuestra mentalidad cambia. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. La Biblia habla de que hay una inteligencia espiritual. ¿Usted sabía de eso? Amén. Entonces, aún esas codicias, esas cosas no resueltas, por eso que en las enseñanzas les hemos dado un énfasis bastante profundo a la sanidad del alma. Amén. Porque esas cosas a la larga nos pueden estorbar en nuestra relación familiar,
nuestro llamado de Dios para ser esposos, esposas, padres y para ministrar el reino de Dios. En la familia, en el matrimonio y en el mundo. ¿Amén? Bueno, para concluir, finalmente Jesús dice, ¿quiénes son los sembrados en buena tierra? ¿Cierto? Vamos a ir aquí a Mateo y vamos a ver un detalle que hay en uno de los evangelios. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. No vamos a ahondar en qué significa uno a 100, uno a 60, uno a 30, pero nosotros vemos con esto simplemente, ¿cierto?, de que hay niveles de desarrollo, ¿ya? Sin embargo, dice primero el que oye y entiende. No solamente oír, por ejemplo, el de los pedregales, ¿cierto?, en el versículo 20 dice que oyó la palabra, ¿cierto? Incluso tuvo gozo en su corazón. ¡Uy, qué lindo! Dios me ama. Lloran, ¿cierto? Cada vez que vienen al culto lloran, pero después se apartan, están un tiempo fuera en el mundo, después vuelven, lloran, se arrepienten, están enérgicos, ahora sí voy a servir al Señor. Pasa el tiempo, se apartan, después vuelven y así están. Amén. Después viene, ¿cierto?, el que fue sembrado, ¿cierto?, en espinas. También dice que oye la palabra. Entonces, el entendimiento al que se refiere aquí Jesús no es simplemente entender intelectualmente, sino entiendo el designio de Dios detrás de la palabra de la moral de Dios. Yo puedo entender que Dios dice no matarás. O puedo entender que Dios dice respeta a tu marido o ama a tu mujer. Puedo entender claramente, estudiar cómo respetar al marido, cómo amar a la mujer, pero puede ser que no entienda el designio de Dios. Y por eso que no tiene profundidad en mí. ¿Qué significa? ¿Qué relevancia tiene en el mundo espiritual? ¿Qué beneficios tiene para mí? ¿Cómo agrada a Dios eso? Etcétera, etcétera. ¿Amén? Entonces, entender, ¿ya?, que el significado griego se puede entender también como actuar devotamente. Entender, ¿ya? Vamos a ir a Marcos. También, versículo, o sea, el 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y hacen fruto. Teníamos oír y entender, y aquí tenemos oír la palabra, la reciben, ¿cierto?, y hacen fruto. ¿Qué es hacer fruto? No es algo mágico, sino que yo hago el fruto de la palabra. Si una palabra dice amarás a tu prójimo, yo hago el fruto de amar al prójimo, que es amar al prójimo. Respetar, ¿cómo se llama?, al esposo, hago el fruto de respetar al esposo. Cambio yo. Ama a, ¿cómo se llama?, a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, no como el mundo dice, sino como Cristo lo hace, con justicia, etcétera, etcétera. Lo hago, trabajo para ello. No es algo de un día para otro, me preparo, me preocupo, porque constantemente debo andar en el espíritu para hacerlo, porque si dejo de andar en el espíritu, no lo puedo hacer, ¿ya? Y vamos a ir a Lucas, que este tiene un detalle súper importante, Lucas 8. Aquí está. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Aquí tenemos 4 cosas importantes. Primero, un corazón bueno y recto. Retener la palabra oída, ¿cierto? Y dar fruto y la paciencia. Entonces, el corazón bueno y recto tiene que ver con la intención con la cual yo busco de Dios y recibo la palabra. Y eso puede cambiar el panorama completo. La intención real, profunda, con la cual yo estoy buscando de Dios. ¿Con qué intención? Usted está participando de los estudios, está participando de los cultos, aparta tiempo, etcétera. ¿Con qué intención usted está pidiendo ministración o está siendo administrado? ¿Con qué intención usted lee la Biblia, si es que la lee, ¿cierto? ¿Con qué intención usted ora, ¿cierto? Y eso es lo importante, porque muchas veces yo puedo leer mucho las Escrituras, hacer estudios, participar en seminarios, ¿cierto? Tener cursos, tener títulos teológicos, pero mi intención es hacerme algún grande. Es tapar un vacío de rechazo de un padre ausente, no sé.
Cuando yo conozco personalmente a muchos y son infructuosos en el reino, creen que están haciendo fruto del reino, pero son frutos carnales. Y tienen tremendos ministerios, entre comillas, tremendos ministerios. Entonces, ¿con qué intención? Y eso es lo importante, porque para usted descubrir eso, usted se tiene que examinar a usted mismo. Porque nadie sabe las cosas más profundas del hombre, sino el espíritu del hombre. Usted es el que se tiene que examinar a la luz de las Escrituras. Dejar de que la Biblia lo confronte como un espejo, ¿cierto? Como dice que es como un espejo y así yo me miro como soy realmente, no como yo creo ser. ¿Ya? Entonces, el corazón bueno y recto tiene que ver con eso. Acuérdense que yo les enseñé hace un tiempo atrás que en las Escrituras dice que hubo un rey que hizo lo grato delante de Dios, pero no con un corazón recto como David su padre. Hizo lo que Dios quería, pero no con un corazón bueno y recto. La intención era cumplir. ¿Ya? Y dice, primero el corazón, después retienen la palabra. Y esto también es una acción de uno. Retengo la palabra. No es que veo el video 1000 veces, lo estoy viendo todos los días para que no se me olvide cada detalle de lo que dijo el hermano. No, retengo la palabra de Dios, el mensaje. Lo retengo porque soy olvidadizo. Vuelvo a la palabra de Dios. Constantemente me estoy examinando. Retengo lo que Dios me dijo. ¿Ya? Y dice, y llevan fruto, que ya se los había explicado. Y dice, llevan fruto en paciencia. Queremos los frutos así. Somos hijos de lo instantáneo y nuestros hijos son hijos de lo ahora ya. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Yo soy hijo del microondas, del teléfono, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ahora, ¿cómo se llama? El calentar algo, 2 minutos en el microondas y ya está listo. Pero nuestros hijos son hijos de lo más instantáneo. Quiero encontrar, ¿cómo se llama? El significado de algo que no sé, busco en el celular, ¿qué es esto? No hay diccionario, no hay pregunta a alguien que me diga qué es, buscar a alguien que sepa más que yo. No, no sé. Esto es esto, listo. Y no dependo de nadie, me hago más arrogante y egocéntrico. ¿Amén? Y pierdo diálogo, conversación, aprendizaje y un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender de que necesitamos ejercitar la paciencia. ¿Amén? Entonces, eso quería compartirles el día de hoy, hermanos. Para poder ser personas que reciben la palabra, tenemos que tener un corazón bueno y recto. Tenemos que oír con paciencia, retener la palabra y dar fruto. Deje que Jesucristo haga raíz en usted. Y no deje que otras cosas compitan con la palabra de Dios en su vida. Sus razonamientos, sus complejos, sus heridas. ¿Qué voy a perdonar a este si no se lo merece, por ejemplo? O cómo yo lo voy a amar si tiene que... A veces esas cosas compiten con la palabra de Dios y la ahogan. Y nos convertimos en los que oyen la palabra. Como la semilla cae en donde hay maleza o espinos. Amén, hermanos. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Te doy las gracias por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que hables a nuestro corazón, que transforme nuestro corazón, que lo limpies. Nosotros nos arrepentimos delante de ti en cualquier cosa, Señor, que tú nos hayas dado conciencia. Con respecto a nuestras reacciones, nuestra forma de pensar, nuestros anhelos, nuestra intención, queremos venir a ti arrepentidos, Señor, confiando en que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que si nosotros salimos de las tinieblas y venimos a la luz, confesando nuestro pecado y reconociendo que tenemos pecado y que somos pecadores, entonces si andamos en tu luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Creemos, Señor, en tu perdón, en tu vida de resurrección. Te rogamos, Señor, que cambie nuestro corazón para que sea un corazón bueno y recto, que retenga la palabra de Dios, que dé fruto con paciencia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a ser pacientes, a que tu gozo sea nuestra fortaleza, a poder vivir en fe ante el desánimo, ante las situaciones que nos toca vivir que parece que van a ser eternas, entender que no hay nada eterno más que tu vida, tu resurrección, tu recompensa, que las cosas del tiempo presente no se han de comparar con la vida venidera, que aunque no estén pasando en nuestra vida las cosas que esperamos, estamos sembrando en el reino.
estamos sembrando en lo eterno. Estamos sembrando este grano desnudo que va a ser vestido de lo incorruptible al resucitar. Y ese es nuestro tesoro más valioso. Sembrar en perseverancia, fe, relación contigo, Señor. Sabemos que todas estas cosas son necesarias para que nosotros podamos ser transformados. Que probablemente hay cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir, tenemos que reconocer y cambiar que no nos hemos dado cuenta, Padre. Y estamos en tus manos, Señor, porque eres nuestro Padre. Nos compraste con precio de sangre, nos hiciste tus hijos, y no solamente un título de padre, sino que te has hecho responsable de nosotros como papá. Y en eso estamos seguros y confiados, Padre, en tu amor, en tu beneplácito y en tu misericordia. Gracias, Señor, por tan beneficio inmerecido. Y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Transforma nuestros corazones, Señor. Amén. Amén, amados.